Abril de 1961. Ha pasado poco más de 2 años del triunfo del 1 de enero y mientras las raigales transformaciones revolucionarias ganan la simpatía del pueblo, el imperio arrecia su hostilidad contra la naciente revolución. La tensión alcanza niveles nunca antes vistos. El enfrentamiento armado parece inevitable. El día 15, a las 6 de la mañana, se desencadenó el preludio de la agresión mercenaria cuando 6 aviones P-26, procedentes de Nicaragua, de manera simultánea atacaron los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y el de la Fuerza Aérea Rebelde y la pista de Ciudad Libertad, realizados por órdenes de Washington para destruir la defensa aérea, dejando un saldo de 7 muertos y varias decenas de heridos. En el rechazo a los ataques aéreos, particularmente conmovedora resultó la acción del joven artillero antiaéreo Eduardo García Delgado, defensor del aeródromo capitalino de Ciudad Libertad, quien agonizante sacó fuerzas y lucidez para escribir con su sangre sobre el fragmento de una puerta arrancada por la metralla el nombre de Fidel. El 16 de abril de 1961, ante una incalculable multitud, Fidel Castro despidió el duelo de los caídos. Fue ese el escenario desde donde se proclamó el carácter socialista de la revolución cubana. Eso es lo que no pueden perdonarnos, afirmó, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Esta voluntad se convirtió desde entonces y para siempre en la más auténtica representación de la voluntad popular para resistir y defender a cualquier precio la patria y el socialismo. El genio político de Fidel Castro descubrió que ese era el momento para definir las profundas transformaciones ocurridas en la isla, y no podía ser de otra manera. Estaba claro que la independencia, la soberanía y el derecho a labrar su propio destino eran inseparables. Solo la liberación social sería capaz, en las condiciones de Cuba, de garantizar la emancipación nacional, y eso únicamente podía ser la obra de una revolución, de los humildes, con los humildes y para los humildes, como precisó el comandante en jefe. En ese momento, cuando el pueblo enardecido cantó junto a su líder el himno nacional, Fidel declaró a Cuba en estado de alerta y ordenó a los milicianos a incorporarse a sus batallones ante la inminencia que se deduce de lo ocurrido últimamente. Dispongámonos, fueron las últimas palabras de Fidel, a salirle al frente al enemigo, con las estrofas del himno nacional, con el grito de «al combate», con la convicción de que morir por la patria es vivir y de que vivir en cadenas es vivir en oprobio y afrenta sumidos. Marchemos hacia nuestros respectivos batallones y allí esperen órdenes, compañeros. Tal vez el presidente de los Estados Unidos, la CIA y el Pentágono no calcularon la fuerza de un pueblo en revolución que tras 68 horas de intensos combates se alzó con la victoria de la razón. Como justo y merecido reconocimiento al heroísmo de los obreros y campesinos, vestidos con su uniforme verde-azul, frente a la agresión aérea proveniente del norte, el Estado decidió designar entonces el 16 de abril como Día del Miliciano.
un mar de obreros y campesinos forman la esquina de 23 y 12 en el Vedado capitalino. Es 16 de abril de 1961. A escasos metros de la entrada del cementerio de Colón se congregan los milicianos. Es el pueblo uniformado que tal vez nos repare en estos días a los anales de la historia. Los hechos, por dolorosos y urgentes, resultan un hito para Cuba y el resto de Latinoamérica. Inmensa gente al opresor auxilia. Tan alto es el número de lanzas que el enemigo cuenta, que a su vista la fuerza tiembla y el valor se espanta. Levantan las armas al cielo, aún huele a grasa y brea, el aroma raro de lo nuevo que se ha impregnado en las manos callosas. Los corazones andan acelerados, todos saben del preludio de la invasión. Pronto habrá otros olores en el ambiente, a hierro, sangre, pólvora, metralla y sudor. En Cuba hay un héroe por mente de sus lanzas, que del aire se atreva a hacerse dueño. El fuego en los hogares hace falta, que la tierra la compre con su sangre, que el agua debe mezclarse con sus lágrimas. Porque el amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisa nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno a quien la gana. Que el amor despierte en nuestro pecho el mundo de recuerdo que nos llama a la vida otra vez. La sangre herida brota como angustia del mar. Imagen del amor que nos consuela. Las memorias plácidas que guardan. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón lleno de espinas, piensa que nace entre espinas flores. Cuba vencida. Muero feliz. Muerte poco me importa, pues logré salvarla. Qué dulce es morir cuando se muere luchando audaz por defender la patria. Que cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Porque quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la lucha. Queridos patriotas, en honor a la patria que nos contempla orgullosa, en honor a los héroes y mártires del Jirón, los invito a ponerse de pie. ¡Cantemos el himno de la patria! No hay revolución sin audacia, y aquel que no sea audaz no será jamás revolucionario. Sin audacia no se habría iniciado nuestra guerra de independencia el 10 de octubre de 1868. Sin audacia no habría desembarcado Martí por Playitas en un bote junto a Máximo Gómez, sin ninguna tropa. Sin audacia no habría desembarcado Maceo por Baracoa,
Sin audacia no se habría producido jamás la revolución de independencia. Y sin audacia, por supuesto, a 90 millas de Estados Unidos no se habría iniciado jamás una revolución socialista en nuestro país. Con esta idea expresada por el comandante en jefe Fidel Castro el 17 de mayo de 1982, damos inicio al acto por el aniversario 61 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. Presiden esta conmemoración el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido. Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana. El gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata. Otros miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y estudiantiles, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Se encuentran presentes de manera especial una representación de los combatientes y milicianos que participaron en aquella gesta. Asisten también trabajadores, estudiantes, sederistas y federadas en representación del pueblo de la aguerrida ciudad de La Habana. Al inicio escuchamos a Jorge Ryan, que nos interpretó una versión del poema Abdala de José Martí. A nombre de los milicianos que participaron en el llamado realizado por nuestro comandante en jefe a alistarse en las unidades y a prepararse para la invasión mercenaria por Playa Girón, hará uso de la palabra el capitán de la reserva y trabajador del Instituto Finlay de Vacunas, Alberto Campos Abreu. Compañeros de la presidencia, invitados, compañeras y compañeros, cumplo el deber de honrar la memoria de los caídos en las acciones de la agresión mercenaria el 15 de abril de 1961. Mucho antes que triunfara la revolución, el imperialismo yanqui trató por todos los medios de impedir la victoria alcanzada el 1 de enero de 1959, en que logramos el triunfo revolucionario y la total independencia de Cuba. El primer año de la revolución comenzaron las primeras agresiones organizadas, dirigidas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. El 21 de octubre de 1959, ametrallamiento por un avión B-25 en la zona de la esquina de Texas y otras áreas de la zona de 10 de octubre, ocasionando la muerte de 2 compañeros y más de 50 heridos. Incursiones aéreas para afectar las zafras azucareras con la quema de caña a varios centrales azucareros de nuestro país. La máxima dirección de nuestro país, al apreciar la escalada de estas agresiones, el 26 de octubre de 1959 se crean las milicias nacionales revolucionarias. Se comenzaron a dar los pasos en su organización, en que se apoyaron en las secciones sindicales de los centros de trabajo en sus inicios. Otro hecho fue la explosión del vapor La Cubre, ocasionando la muerte de más de 100 compatriotas y 6 marineros franceses. Objetivo: impedir que nuestro pueblo se armara para su defensa. Al llamado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, al integrar las milicias nacionales revolucionarias, señaló: desarrollar voluntad de esta consistía
en evitar falsos embullos, caminar los 62 kilómetros antes de iniciar los cursos de los batallones, baterías terrestres, antiaéreas y otros medios, para asimilar disciplina y sacrificio, para estar en capacidad de saber repeler las agresiones armadas. De esta visión de Fidel, en la preparación del pueblo, se rechazó los ataques sorpresivos el amanecer del 15 de abril de 1961 a 3 de nuestros aeropuertos, Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad. Su objetivo era destruir los pocos aviones que se disponían. Fue tal el rechazo de todas las aeronaves enemigas, recibieron los impactos de balas de nuestra artillería antiaérea y el derribo de uno al caer en el litoral frente al Hotel Comodoro. Muchos de estos aviones agresores tuvieron que realizar aterrizajes forzosos. Los organizadores del Pentágono tuvieron que optar en cambiar sus planes. El propósito era repetir los ataques de la aviación mercenaria en la tarde del día 15, así como el día 16, para preservar sus aviones para la invasión en marcha por Playa Girón. Un mar de pueblos y milicianos se reunieron aquí para despedir a los caídos y mostrar al mundo el apoyo de nuestra revolución. Nuestro comandante en jefe, aquel memorable discurso expreso, cito: eso es lo que no pueden perdonar, que estemos aquí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles, y que esa revolución socialista la defenderemos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos los aviones agresores. Fin de la cita. En este lugar, nuestros milicianos juraron defender nuestra revolución socialista. Se cantó el himno nacional y se ratificó la orden de movilización general en defensa de la patria y la revolución. El 17 de abril de 1961, la Brigada Mercenaria 2506, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, desembarcó por Playa Girón y atacó al grupo de milicianos que defendía el lugar, el cual resistió heroicamente aquel ataque. Pero las columnas 1 y 2 del Ejército Rebelde, el batallón de la Policía Nacional Revolucionaria, batallones de milicianos, compañías de tanques, baterías de artillería terrestre y antiaérea y la Fuerza Aérea, con el apoyo de todo nuestro pueblo, asestaron demoledores golpes a los mercenarios en el área de desembarco. El 19 de abril, en menos de 72 horas, las fuerzas revolucionarias tomaron Playa Girón. La brigada mercenaria fue aniquilada totalmente, propinando así la primera gran derrota del imperialismo en América. En este 61 aniversario están presentes aquí la generación que combatió en Playa Girón, pero también se encuentran las jóvenes generaciones de combatientes, trabajadores y estudiantes que luchan cada día en sus diferentes frentes de combate, trabajo y estudio, demostrando así su apoyo a nuestro proyecto socialista. En los momentos difíciles que atravesamos con motivo de la pandemia que azota a la humanidad y del recrudecimiento del cruel e inhumano bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impone a nuestro país, fuimos, somos y seremos un pueblo revolucionario decidido y firme en la defensa de nuestra patria socialista. ¡Gloria eterna a los mártires de la patria! ¡Gloria! ¡Viva nuestro eterno e invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz! ¡Viva! ¡Viva el líder de la revolución, general de ejército Raúl Castro Ruz! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez! ¡Viva! Firme continuador de las ideas de Fidel y de Raúl. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
acto en conmemoración al 61 aniversario de la proclamación del carácter socialista de nuestra revolución. Y el punto cubano esta mañana. Pero afirmo el sentimiento que esta tribuna levanta. En mi pecho, en mi garganta, pero aquí en mi corazón retumba la locución de Fidel y alza la vista el carácter socialista de nuestra revolución. Vamos a compartir la derecha. 61 aniversario de la proclamación del carácter socialista de nuestra revolución. Remember Girón.
por la patria y por la vida, patria o muerte, venceremos. Disfrutamos la interpretación de nuestros repentistas. El punto cubano en esta mañana de sábado, festejando el 61 aniversario de la proclamación del carácter socialista de nuestra revolución. A pocas horas de que la revolución derrotara al imperialismo en las arenas de Playa Girón.
mensaje dolor y el vaso vino se trajo el sueño Crecerá, 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 mi historia crecerá, 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 mi historia crecerá. Disfrutamos de la actuación del proyecto de danza y percusión Habana Compass Dance, que nos interpretó La Guantanamera. Igualmente el verso comprometido alzó su voz y fijó sus raíces aquí, en esta esquina que definió para siempre el rumbo de la revolución socialista, en las voces de los repentistas Emiliano Sardiña y Luis Paz Esquivel, Papillo, acompañados en la guitarra por Omar Pérez, Omarito, y Bárbaro Alberto Torres Delgado. Ahora la Academia de Canto Mariana de Gonich, con vibrante y comprometida voz, interpretó Girón la Victoria y Crecerá. Fidel Castro, comandante en jefe
y líder indiscutible de la Revolución cubana, expresó en el discurso del 16 de abril de 1961. Aquí, frente a la tumba de los compañeros caídos, aquí, junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros e hijos de familias humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. Ideas que 61 años después tienen más vigencia que nunca. Para pronunciar las palabras centrales de este acto, Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en La Habana. Permiso para retirarme en 2 segundos. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. Compañero Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido. Invitados, histórico combatiente de Playa Girón, que cada año ratifican su compromiso con la patria aquí en 23-12. Habaneras y habaneros, esta es una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, expresó nuestro comandante en jefe en este mismo lugar hace exactamente 61 años, en una gigantesca concentración de pueblo armado en espera de la orden de combate para defender la verdadera independencia conquistada el 1 de enero de 1959. Cumplido el programa del Moncada, hecha realidad las primeras medidas de justicia social, el pueblo cubano estaría en lo adelante junto a su líder indiscutible para construir una nueva sociedad socialista en las mismas narices del imperialismo. Aquel 16 de abril, los habaneros no durmieron, amanecieron en la histórica calinata universitaria acompañando a sus compañeros caídos, víctimas del cobarde ataque en las bases aéreas de San Antonio, Ciudad Libertad y Santiago de Cuba el día anterior. Memorables horas de dolor de aquellos primeros momentos. Para los que vivieron y para los que continuamos su legado, nos trae a la mente vidas tronchadas en plena juventud, como la del miliciano Eduardo García Delgado, caído en Ciudad Libertad, quien antes de morir con su propia sangre escribiera el nombre de Fidel. Desde el mismo momento en que ocurrieron los bombardeos sorpresivos y se apreciaba la inminencia de una agresión a mayor escala, el pueblo en medio de su dolor no abandonó sus puestos de combate y de trabajo. La obra creadora en la que se había empeñado no se detuvo, incluyendo la campaña nacional de alfabetización en aquel año denominado Año de la Educación. En la tribuna improvisada en esta esquina, Fidel, nuestro comandante en jefe, convirtió en denuncia pública del gobierno revolucionario sobre los planes macabros del imperialismo hacia la isla. Y si la ocasión del atentado al vapor La Cubre cimentó la posición de patria o muerte,
Esta contundente concentración definió para el futuro la decisión imborrable e irrevocable de todo un pueblo de avanzar hacia la construcción del socialismo, como muestra innegable del crecimiento político y cultural de la revolución, a pesar de todos los esfuerzos por manipular, confundir y truncar el avance de su obra. El compañero Raúl diría años más tarde sobre este acontecimiento, y cito: Fidel le había puesto nombre ese día a una criatura que había nacido meses antes, fin de la cita. Pues desde mediados de 1960, los fundamentales medios de producción y servicio del país habían pasado de propiedad privada del bloque explotador burgués latifundista a propiedad social de todo el pueblo, representado por su gobierno revolucionario. La primera ley de reforma agraria, la reforma urbana y la nacionalización de las grandes empresas industriales, comercios, bancos, habían decretado, de hecho, el inicio del periodo de transición del capitalismo al socialismo en Cuba, dando respuesta a la solución de los 6 problemas básicos que afectaban al país, denunciado en la historia me absorberá. El 15 de octubre de 1960, nuestro Fidel ya había anunciado el cumplimiento del programa del Moncada, programa mínimo de la revolución. El 17 de abril, al día siguiente de los acontecimientos de aquí en 23-12, se produjo el desembarco de las fuerzas mercenarias organizadas, entrenadas, instruidas y mandadas por el gobierno de los Estados Unidos por un punto de la costa sur, inmediato a la Ciénaga de Zapata. La invasión se produjo por la Bahía de Cochinos. Su objetivo estaba claro: apoderarse de una cabeza de playa en una zona de difícil acceso y con una base de apoyo cercana a las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, que le permitieran establecer el gobierno títere orquestado en Miami para solicitar la ayuda a la OEA y producir entonces una intervención directa del imperialismo apoyada por sus lacayos del continente. Pero bastaron menos de 72 horas para que el pueblo cubano, también en nombre de toda América Latina, le propinara una contundente derrota al imperio. Más de 100 muertos, 1.179 prisioneros, 11 aviones derribados, 2 buques hundidos y una gran cantidad de material bélico capturado fue el saldo de la afamada Brigada 2506, que con más de 1.500 hombres, sofisticadamente armados, pero con la moral explotadora y despreciable de los terratenientes, de los esbirros pastitianos y del lumpe, con los vicios de los apátridas al servicio de una potencia extranjera, se estrellaron contra un pueblo dispuesto a morir por su independencia, su soberanía y su revolución socialista. Un pueblo que hizo realidad en Girón la prédica de Maceo: quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo negado en sangre si no perece en la lucha. En Girón se proclamó el carácter socialista de la revolución. En Girón prácticamente se formó nuestro partido. ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! Diría Fidel 25 años después de aquellos sucesos, y cito: después de Girón los pueblos de América Latina fueron un poco más libres. Esa victoria fue la expresión de la voluntad de todo un pueblo defendiendo la patria aguerrida. Cientos de miles de milicianos, de combatientes del aguerrido Ejército Rebelde, de la Policía Nacional Revolucionaria, los bisoños artilleros terrestres y antiaéreos, los recién entrenados tanquistas, los pilotos de combate de una fuerza aérea con escasos equipos,
salidos todos de las entrañas del pueblo humilde, obreros, campesinos, estudiantes, trabajadores, tanto manuales como intelectuales, los desposeídos del ayer de injusticia y los anhelantes constructores de un futuro mejor. La significación de la victoria alcanzada por el pueblo cubano en Girón fue señalada por el comandante en jefe, y cito: está en el precio que habíamos tenido que pagar por nuestra revolución, por nuestro socialismo, si el plan yanqui tiene éxito y se consolidan una cabeza de playa. Girón significó que los que cayeron preservaron la vida a cientos de miles de cubanos, a millones de cubanos. La victoria la habríamos alcanzado de todas formas, pero a un costo terrible y también al precio de la destrucción total del país. Esa es una de las lecciones que tenemos que sacar de Girón. Es una de las cosas que las nuevas generaciones deben comprender y deben saber siempre. Es el mérito imborrable de Girón. A 61 años de este hecho, el pueblo cubano, digno entre los dignos, valiente entre los valientes, guerrillero e incansable defensor de su soberanía e independencia, sigue librando con fuerzas extras múltiples batallas. Gracias al socialismo hemos superado con creces los embates de una pandemia de COVID-19. Gracias al socialismo tenemos una economía que ha sabido resistir la política más coercitiva y genocida que existe en el mundo hacia pueblo alguno. Gracias al socialismo enfrentamos la crisis multidimensional imperante en un mundo de inequidades y sin garantía de sostenibilidad, plagado de conflictos bélicos y de hipócritas campañas mediáticas a nombre de la democracia. Gracias al socialismo seguimos apostando por un mundo mejor, con todos y para el bien de todos. Compatriotas, llegamos al 61 aniversario del carácter socialista de la revolución en un contexto país de avance hacia la robustez de la institucionalidad revolucionaria, en donde juegan un papel impulsor la estrategia política e ideológica, la económica y social, refrendados en los acuerdos y resoluciones aprobados en el 8º Congreso del Partido. Igualmente, se trabaja en el fortalecimiento de nuestro marco jurídico, teniendo a la Constitución como máxima expresión de ello y todo el cuerpo de leyes que la sustentan, que como expresión de genuina democracia se sometió a consulta popular el Código de las Familias, sustento de la sociedad socialista con profundas raíces humanistas que construimos. De igual manera se trabaja en fortalecer a la empresa estatal socialista en su rol como principal actor de la economía y su vínculo cada vez más fuerte con los diversos actores que la diversifican y enriquecen, así como su responsabilidad social para la transformación material de los barrios en condiciones de vulnerabilidad, que refuerza la acción transformadora de la espiritualidad de cada persona y familia que allí conviven, que allí viven en cada barrio. Paralelamente, el necesario impulso que asegure potenciar los pilares para la gestión de gobierno que garantizan una actuación colectiva de resistencia creativa, innovadora y sostenible. Todo ello en medio de un escenario donde se recrudece el bloqueo y se incrementan las acciones de guerra no convencional contra nuestro pueblo, con la pretensión de vulnerar nuestras duras realidades, esas que por convicción el pueblo resiste cotidianamente y que a través de operadores políticos estimulan al escepticismo y a la desconfianza, con el propósito de flagelar lo más sagrado que tiene la revolución cubana, la unidad. ¡Viva la unidad! ¡Viva!
Pero nuestra marcha no se detendrá. Somos hijos de un pueblo de tradiciones de lucha, de firmeza política, hacedor de valores basado en el ejemplo personal, en la modestia y la sencillez de sus héroes y heroínas, con una incalculable capacidad para superar obstáculos con nuestros propios esfuerzos. Lo hacemos apelando a Varela, a Martí, a Mella, a Baliño, a nuestro Fidel, quienes nos legaron la ética de la revolución y el antiimperialismo como principios inclaudicables para quienes hemos apostado por un país libre, soberano, independiente, socialista, democrático y sostenible, en donde el bienestar colectivo y el individual se funden y se expresen en la contundente realidad que nos define como cubanos. Volvemos a reunirnos hoy como aquel 16 de abril de 1961, aquí en 2312, para patentizar nuestros brazos siguen en alto, que los fusiles siguen empuñados, que las banderas siguen ondeando y que la patria socialista quiere en su pueblo la mayor fortaleza, la misma que demostraremos el próximo 1 de mayo por esa plaza que ha sido testigo de los más grandes acontecimientos de la historia patria y de las más contundentes movilizaciones del pueblo, que sabe que allí se defiende la revolución y el socialismo. Gloria eterna a los héroes y mártires de la patria. Gloria. ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Socialismo! ¡O muerte! Con la presencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, estuvimos en la mañana de hoy en el acto por el 61 aniversario de la proclamación del carácter socialista de nuestra revolución.